Hola a todos, buenas tardes. Hoy queremos hacer una dinámica diferente. Les presento al doctor José Montes Alvarado, nuestro anestesiólogo de toda la vida. Quería hacerle unas pequeñas preguntas al doctor que con frecuencia platicamos en el quirófano. Y quiero empezar con el asunto de la raquia. Aquí hacemos el doctor Montes nos apoya haciendo mucha anestesia regional y le quiero preguntar a Pepe, si nos puede explicar un poco, Pepe, sobre lo de la raquia, que los pacientes siempre dicen la misma cosa. Sí, bueno, la raquia pues, realmente era un término que se utilizaba hace mucho tiempo y el término pues es un poco erróneo, no es una anestesia raquídea o una anestesia espinal. A diferencia de 60 años, la tecnología en cuanto a agujas ha mejorado mucho. Sobre todo la punta y el material de la aguja, los calibres son infinitamente inferiores a lo que se utilizaba antes. Antes eran agujas que incluso había que afilar y se reutilizaban. Aquí normalmente utilizamos agujas desechables, un solo uso y se tiran. Existen varias puntas. Las que utilizamos aquí pues tienen muy poca incidencia de cefalea o dolor de cabeza, que era lo que principalmente producía la raquia que le llamaban. Es muy noble, tiene muchas ventajas, sobre todo en cirugía estética y reconstructiva. Genera una vasodilatación, hay menos riesgo de trombosis, de embolias y todo ese tipo de cosas que se mencionan mucho en las redes, ¿no? Que a veces no nos ayudan mucho, más bien desinforman al paciente. Aquí tenemos ya cerca de 14 años trabajando con anestesia regional. No me gusta más llamarla así a decirle anestesia raquídea o anestesia espinal. Y pues nos ha ido bastante bien. Las náuseas son muy pocas. Normalmente el paciente maneja una analgesia de hasta 36 horas y las pacientes se van muy bien, muy a gusto. También otra de las cosas que siempre nos dicen, Pepe, es que si la anestesia va a ser igual que las cesáreas o los partos, sí. Y yo sé que es diferente. ¿Les puedes explicar un poquito cuál es la diferencia? Ok, sí, bueno, lo que pasa es que la anestesia, espinal o peridural, el peridural se utiliza, por ejemplo, en obstetricia, en trabajo de parto, en cesáreas, y vuelvo a lo mismo, la aguja es más gruesa, porque el lugar donde se deposita el anestésico local es diferente. La diferencia son milímetros, pero es diferente. Algo que cambia mucho, por ejemplo, en obstetricia, pues hay que estar cuidando al bebé. Yo no hago obstetricia, tiene mucho tiempo que no lo hago, pero antes no se sedaba a las pacientes. ¿Por qué? Porque el medicamento puede pasar al producto y que nazca con cierto dormido, digamos, ¿no? Y haya que reanimarlo. Alguna vez una paciente me dijo, ¿es igual? Y le dije, sí. Dije, lo que cambia es la aguja, lo que cambia es el nivel, el anestésico, el lugar. Y le dije, no, entonces creo que es diferente. Creo que lo único que se parece es la posición. Aquí muchas veces la paciente ni siquiera recuerda el piquetito en la espalda. A veces termina la cirugía y me dijo, ¿sí me puso el piquetito? Le digo, sí. ¿Por qué? Porque nosotros antes no hay que cuidar bebé en este caso, ponemos algún ansiolítico, el paciente coopera más con nosotros y a veces ni siquiera recuerdan el piquetito. Normalmente no utilizamos peridural. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de optimizar y de esa manera acortar los tiempos quirúrgicos, que es algo muy importante. Ayuda con la cicatrización, con la coagulación, con el sangrado. Entonces, pues no se parece realmente nada una anestesia para una cesárea o un parto a la que utilizamos aquí. Sí, eso es precisamente lo que yo le digo a los pacientes, porque un paciente que entra bien informado, coopera muchísimo más, sí. Hace mucho más fácil tu trabajo. A veces con pacientes que vienen con demasiada ansiedad, es muy difícil sedarlos, ¿no? Y eso hace más complejo el procedimiento. También decirles a los pacientes que cuando no es posible realizar el procedimiento de anestesia regional, pues también obviamente se puede dar una anestesia general en sus diferentes modos. Pero esta es una de las grandes ventajas que tenemos acá. Claro, ayuda mucho que ya nos conocemos mucho, el doctor Montes y yo, ya sabemos los tiempos, porque este procedimiento también tiene un límite
de tiempo. En procedimientos muy largos, por eso lo van a ver probablemente en las redes y tampoco les están mintiendo. Si un procedimiento es muy largo o la persona que lo realiza tarda mucho tiempo en hacerlo, pues puede ser una muy mala idea hacer una anestesia como la hacemos acá. Pero sin duda a mí me gusta muchísimo la anestesia regional. La verdad que hacemos cosas incluso en los brazos. Obviamente todas las cuestiones del busto las tratamos así y pues es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros en lo particular. Y como les digo, no es que les mienta necesariamente, pero a veces uno cuando busca en las redes, y no le pasa mucho a Pepe, me pasa mucho a mí, pues tienen ideas y piensan que todos los procedimientos son iguales o que todas las anestesias son iguales, y no, siempre tiene que haber, en mi opinión, y aquí está Pepe que no me dejará mentir, tiene que haber un conocimiento profundo de uno y del otro. O sea, aquí somos un equipo, ni Pepe solo ni yo solo. Claro. Tenemos que estar muy de acuerdo los dos, y por eso pues podemos hacer muchos procedimientos con anestesia regional, que es una anestesia realmente fantástica, ¿no? Y nos ha optimizado mucho. Como dice Pepe, les dan menos medicamentos, ya prácticamente no vemos náuseas posquirúrgicas. ¿Te acuerdas que en otro momento que se te iban a dar otros medicamentos como la morfina intratecal, o sea, dentro de la cuestión, no sé si en el espacio subaracnoideo, sí. Veíamos muchos pacientes con náuseas, ¿no? ¿Nos quieres explicar un poquito cómo, sí. por qué ya no vemos tanto eso? Sí, bueno, en mi caso no utilizo la morfina. Hay pacientes que definitivamente no toleran los opioides, y pues cómo se comporta un opioide en el espacio intratecal o en el líquido cefalorraquídeo no es predecible, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos un paciente con náuseas por opioides, ya que tiene las náuseas es muy complicado controlarlas. Se puede intentar prevenir, pero se utilizan muchos medicamentos. Como dice el doctor, lo que queremos es que el paciente tenga una evolución rápida, agradable y con las menores molestias posible. ¿Cuáles son las molestias? Pues náuseas, vómito y dolor, ¿de acuerdo? Y de esa manera podemos tener incluso un paciente ambulatorio que el mismo día pueda obtener el alta a su domicilio. Por eso no utilizamos morfina. Utilizamos algunos otros, pero la vida media es más corta y es un poco más predecible. Sí, es una de las cosas que sí yo, la verdad, no he visto en ninguna otra parte. Aquí muy particularmente con Pepe, él maneja muy bien la anestesia regional, porque no todos los anestesiólogos la manejan igual. A algunos no les gusta, ¿verdad? Sí. Hemos platicado mucho que hay colegas que les gusta hacer todo con anestesia general, tanto de tu parte como de la mía, o sea, tanto cirujanos que quieren general, pero en mi caso no, yo la prefiero, o sea, si se puede hacer es el procedimiento ideal, y de verdad las ventajas que le da al paciente, sobre todo la analgesia y la cuestión esta de la náusea y los vómitos, que se tienen que utilizar menos medicamentos, entiendo yo, entonces sí, la recomendamos muchísimo. Muchas gracias, Pepe, por hablar con nosotros un ratito. Yo sé que tienes que ir a trabajar, pero gracias. Aquí estamos. ¿Quieres decir algo último? No, nada más, un gusto. Y como dice el doctor, es ya un equipo. Si por ejemplo el doctor tuviera una cirugía de 10 horas, pues probablemente no podría hacer solo con anestesia espinal. Podríamos utilizar alguna mixta y va a llegar en un punto en el que el paciente va a tener que ser dormido, ¿de acuerdo? Y lo que la literatura actual dice es que si es una cirugía de 8, 12 horas, pues no vamos a estar jugando con anestesia regional y pues vamos a dormir al paciente, y una anestesia bien puesta. No puedes utilizar mascarillas laringeas porque son largas, hay que intubar al paciente y de esa manera tienes al paciente, pero son cirugías extremadamente largas, exposición al halogenado, exposición al oxígeno, mucha pérdida de temperatura corporal, en fin, son infinidad de situaciones que, como dice el doctor, ya tenemos mucho tiempo trabajando, conocemos los tiempos, conocemos cómo trabajamos, y eso nos permite trabajar de la manera que lo hacemos, ¿de acuerdo? Oye, por último, ya que lo trataste el tema, sí que aquí nosotros yo nunca hago cirugías cosméticas largas, ¿no? Para mí es un grave error. Creo que nos hemos platicado tú y yo mucho tiempo. Sí. O sea, una de las cosas que ya está muy probada, que son pésimas, es hacer un procedimiento extraordinariamente largo. Eso aumenta las complicaciones de manera gigantesca, entonces nunca hacemos procedimientos de 10 horas bajo ningún motivo, en cuestiones cosméticas nunca, ¿no? Eso podría ser válido en una cirugía reconstructiva, ¿no? Para un procedimiento de otra
Pero hablando de lo cosmético, que yo sé que pues tristemente es lo que más les importa a la mayoría de los pacientes, pues en las cuestiones cosméticas jamás, yo creo que el límite que serán 3 horas tal vez, ¿no? Como máximo, ¿no? Nunca más de eso. Y el límite de la anestesia regional a mí también me ha forzado a no hacer procedimientos múltiples. Muchas veces los pacientes vienen buscando procedimientos que les hagas en una sola vez un montón de cosas. Yo considero en lo personal, no sé tú qué piensas, que es un grave error, ¿no? Sí, no, y depende, ¿no? Por ejemplo, las lipos o las lipectomías, sobre todo ahorita que tenemos pacientes con pérdida masiva de peso, incluso en la televisión sale que son cirugías escalonadas y no con semanas, meses, ¿no? O sea, no puedes quitar la grasa de las piernas, los brazos, el abdomen, la espalda, no. Son cirugías con una pérdida hemática muy alta, entonces se tienen que ir programando y bueno, finalmente la anestesia regional nos ayuda con eso y pues el paciente está más seguro respecto a sangrado, problemas de coagulación y ese tipo de cosas. Sí, y ahora que trataste lo de esos pacientes posbariátricos, que son los pacientes que tienen normalmente procedimientos quirúrgicos para reducir el peso, normalmente son pacientes anémicos, crónicos, entonces por una segunda razón tampoco se pueden hacer procedimientos tan largos. Y por eso es que aquí, pues gracias a Dios, nunca hemos tenido una situación delicada de salud porque cuidamos al máximo esos detalles y obviamente parte de ese cuidado, una de las partes que más les preocupan a ustedes es la anestesia. Bueno, aquí está súper seguro los procedimientos de anestesia, con mucha experiencia y que además es muy prudente y que siempre está para, si yo me da la idea de hacer una cosa fuera del lugar, pues él será la primera persona que me diga que no es conveniente y aquí siempre escuchamos mucho a Pepe y a los demás colaboradores que ya los conocerán en esta serie de videos, que siempre lo más importante para nosotros es primero su seguridad y después su comodidad, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, Pepe.